Amén. Yo, hermano, también me levanté con gozo, pero estaba triste que está lloviendo afuera. Pero de igual manera, yo vengo con alegría en esta mañana, porque yo sé, como la palabra dice, que declaramos su bondad por la mañana y su fidelidad por la noche, porque aunque no veamos su bondad por la noche, sabemos que Él es fiel y podemos cantar, aunque triste en la noche, yo esté gozo viene en la mañana, aleluya. Entonces yo los bendigo en esta mañana, hermanos, bendiciones. Y aunque cuando miramos el reloj ahora es 1:30 de la tarde, decimos es mañana y reunimos con alegría esta mañana. ¿Quién es como nuestro Dios? No hay nadie, hermanos. Veremos la victoria y el cumplimiento de las promesas del Señor para nosotros y nuestras familias, y por eso soy gozosa. También estoy alegre porque el mensaje de hoy comienza con una pregunta, pero nuestro Dios es tan bueno que el mensaje terminará con la respuesta a esa pregunta. Aleluya. Como nos dijo la semana pasada a través de nuestro hermano, Él terminará la obra que Él comenzó. El Señor sigue mostrándonos su bondad en esta dirección. Amén. Bueno, ustedes pueden, voy a dar la libertad a preguntar a nuestros pastores, que yo soy terrible con titular los mensajes que el Señor me da. Por eso glorificó a Dios, porque que esta vez me dio el título inmediato y con tanta claridad. Y el título de hoy es ¿cómo sabrá? Esa pregunta, ¿cómo sabrá? Esa es la pregunta de hoy. No me refiero, hermanos, a la cena de más tarde. Por favor, no me confunde. Aunque sé que si voy a cualquiera de sus casas habrá comida deliciosa, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿tienen mi número de teléfono? Esperaré una invitación después del servicio para comer. Amén. No, estoy bromeando, pero en serio, el mensaje de hoy es ¿cómo sabrá? Para llegar a esta pregunta debemos saber qué estamos probando y de dónde vino. Entonces les digo esta mañana que ha llegado el momento de recoger la cosecha. El motivo de la recogida de la cosecha es lo que vamos a ver hoy. Cuando se planta una semilla, la semilla que se sembró crecerá. La semilla puede hacer una de tres cosas. No tendrá frutos, da frutos malos o da frutos buenos. La palabra nos dice en Gálatas 6:8-9 que lo que sembramos es lo que cosecharemos. Y esto es cierto, no podemos plantar un peral y esperar manzanas. Pero no quiero hablar de plantar, no quiero hablar de semillas, ni siquiera quiero hablar necesariamente de la fruta. Vamos a hablar de lo que produce el fruto de la vid, porque como dije antes, ha llegado el momento. Quiero que abramos la palabra de Dios a una de las historias más conocidas de la Biblia. Todos conocen esta historia, creyentes y no creyentes por igual. Para algunos es controvertido, pero no vamos a entrar en eso hoy porque lo que el Señor tiene para nosotros es muy bueno y no quiero que nos desviamos. Entonces, por favor, abren la palabra de Dios en el capítulo 2 de Juan. Capítulo 2 de Juan, vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Cuando todos lo tengan, me muestran que sí, ok. A ver. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os diré. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3
taros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Amén. Hay mucho que se puede decir de esta parte, hay muchas imágenes y metáforas, hay un significado en cada versículo, pero ya hemos escuchado y sabemos mucho de eso. Hoy no entraré en detalles sobre toda la historia porque el Señor quiere que nos enfoquemos en un versículo nomás. Este es el versículo 10, el versículo que dice, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Cuántos pueden decir gracias, Jesús, por el buen vino? Ahora sabemos que Dios transformó, cambió el agua en vino, pero no hablaremos de la transformación hoy. Quiero que hablemos de la madurez, porque la otra parte de este milagro es que el vino nuevo que se transformó al mismo tiempo también maduró para ser buen vino. ¿Qué quiero decir con eso? Hay vino nuevo y buen vino. Para entrar en esto primero debemos hablar un poco sobre el vino. Una vez más, no voy a entrar en la controversia de eso y no quiero que se pierda en el argumento de si es bueno o malo, pero quiero que nos centremos en su significado del vino y en que el Señor quiere que veamos hoy. Amén. En el antiguo cercano oriente, con su escasez de agua, el vino era una necesidad más que un lujo, por lo que llegó a simbolizar el sustento y la vida. Debido a su estrecha relación con la vida en curso de la comunidad, en asociación con el grano y el aceite, el vino también es representativo de las bendiciones del pacto que Dios prometió a Israel por obediencia y que retendría por desobediencia. Finalmente, el vino también representa alegría, celebración y festividad, expresando las abundantes bendiciones de Dios. El vino nuevo es recién exprimido o prensado de la fruta, de las uvas. Al ser nuevo, suele ser el más dulce. Sin embargo, hay que envejecer, pasar por el proceso de fermentación para que sea un buen vino. Debido a este proceso y al tiempo que tomó, este buen vino fue y es el más caro. El buen vino suele ser aquel que tiene un buen equilibrio de elementos dulces, ácidos, salados y amargos. No pasó mucho tiempo entre que Jesús convirtió el agua en vino y el maestro del banquete lo probó. Sin embargo, cuando el maestro del banquete, cuando él probó el vino nuevo, y la Biblia es clara que él no sabía el milagro que acababa de ocurrir, estaba en shock. Qué honor fue para la familia servir un buen vino, incluso más tarde en la fiesta de la boda. Era costumbre servir el buen vino al principio, cuando todos sabían si el vino era bueno, porque pueden probarlo bien. Pero a medida que avanzaba la fiesta y la gente bebía, comía, cuando ya no podían distinguir el sabor del vino, servían un vino menor, uno que no sería tan sabroso ni caro. Sería vino, pero no tan bueno. Y aquí, cuando la gente se quedó sin vino por completo, Jesús transformó el agua en vino, y no solamente transformó, pero maduró.
y no en cualquier vino. Este vino nuevo estaba madurado, era buen vino. La exclamación que da el maestro del banquete nos dice que este vino era incluso mejor que el supuesto buen vino que el que comenzó la boda. El milagro de transformación que Jesús realizó también fue de maduración. Aleluya, qué hermoso es nuestro Dios. Ahora bien, es importante que este vino nuevo tenga un buen sabor, madurado. Cuando busqué lo que significaba el vino nuevo en la Biblia, cada pasaje que encontré hablaba de la restauración de Israel. Isaías 65:8 nos dice, así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, no la desperdicéis, porque bendición hay en él, así haré yo por mis siervos, y que no lo destruiré todo. Y Isaías 27:2-4, hablando de la restauración de Israel, nos dice, en aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Yo Jehová la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. No hay enojo en mí. ¿Quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos? Yo los hollaré, los quemaré a una. Y quiero hacer una pausa aquí por un momento porque algo me captó en el último versículo de Isaías. Es lo que captó mi atención aquí son las espinas. Ves que las espinas estrangularían y matarían a la planta sin permitirle vivir, crecer o producir frutos. En consecuencia, llegaron espinas al pecado de Adán y Eva. Dios maldijo la tierra en Génesis 3:18 diciendo que saldrían espinos y cardos. Si bien podemos decir que hay muchas espinas espiritualmente, incluso en nuestras familias, entre nuestros amigos, en nuestros trabajos, pero en su promesa de restauración, Él dice que quemará las espinas. Veamos eso de nuevo para entendemos mejor. Isaías 27:2-4 dice, en aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Yo Jehová la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. No hay enojo en mí. ¿Quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos? Yo los hollaré, los quemaré a una. Él nos protege. Él nos muestra esto cuando fue coronado con la corona de espinas. ¿Qué quiero decir con eso? Si bien la crucificación no era nueva para los romanos, no hay registro de haber coronado a nadie con espinas antes de Jesús. Pero tenía que hacerse con nuestro Salvador, porque Cristo tomaría la maldición de la tierra provocada por el pecado del hombre y coloquélo en su cabeza. Él nos restauraría a un reino eterno, un cielo y una tierra nuevos que no tendrá espinas, porque el pago, el precio del pecado fue Él y nos redimió, y Él nos redimió de la maldición. En Él somos restaurados. Se acerca una boda, amados, la boda de Cristo y su esposa, la iglesia. Esta boda se acerca cada vez más y pronto disfrutaremos del buen vino con el novio, aleluya. En la última cena con los discípulos, Jesús repartió copas de vino. Cada taza tenía su significado. Había una copa de la que Jesús no bebió. Aunque voy a tocar ligeramente esto, hoy no vamos a profundizar en el significado de las copas o de la última cena. Aunque aquí hay mucho significado, recuerde, nuestro enfoque está en el vino nuevo, el buen vino que se sirve en la boda. En Mateo 26:29, no tienen que ir por ahí, pero voy a leer. Mateo 26:29, Jesús dijo, y os dijo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Durante la fiesta de la Pascua se pasaban copas que representaban las promesas de Dios a su pueblo desde el tiempo de la Pascua en Egipto.
Durante la última cena, Jesús habría pasado estas copas. Si miramos rápidamente las tazas, vemos la copa de la santificación, que representa la promesa, los sacaré de debajo de la carga de los egipcios. La copa del juicio, que representa la promesa, te libraré de su servidumbre. La copa de la redención, que representa la promesa, lo haré. Te redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. La copa de alabanza, que representa la promesa, te tomaré por mi pueblo y seré tu Dios. Las 4 copas no solo son parte de la historia de la Pascua, sino también de nuestra historia con Cristo. Jesús y sus discípulos ya habían tomado las 2 primeras copas y habían disfrutado de la comida de la Pascua. Sin embargo, fue la tercera copa, la copa de la redención, que Jesús tomó después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Pero ¿qué pasa con esa cuarta copa, la copa de alabanza? Curiosamente, Jesús no bebió de la cuarta copa. En cambio, después de la tercera copa dijo, les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora hasta el día en que lo bebe nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Esa copa es su promesa para nosotros de que Él volverá por nosotros y que le beberemos esta copa juntos en la cena de las bodas del Cordero. Aleluya. Hay una quinta copa que no se menciona porque las traducciones judías la habían excluido. Era la copa de la ira, que no enfrentaron porque estaban marcados por la sangre, por lo que el ángel de la muerte pasó sobre ellos en Egipto. Como no sabían qué hacer con esta quinta copa, regularmente hacían un asiento extra en la mesa para Elías, esperando que regresara, diciendo que Elías sabría qué hacer con esa copa. Esa es esta copa que Cristo, ofrecido como primicia, bebió por nosotros para que no tuviéramos que beberla nosotros mismos. Los primogénitos esa noche en Egipto se salvaron si la marca estaba en la casa, pero el precio tenía que ser pagado. Y por eso el primogénito, unigénito Hijo de Dios, bebió esta copa de ira por todos los que creeran en él. Alabadle, hermanos, porque hemos sido redimidos, hemos sido salvados. Grande es su misericordia para nosotros. Y todos sabemos que todos los que todos los que nacieron de nuevo son sellados por el Espíritu Santo, dan el buen fruto del Espíritu. En el capítulo 7 de Romanos, la palabra nos dice que estamos casados con Cristo, quien resucitó de los muertos para que demos fruto en la novedad del Espíritu. Estamos llamados a dar fruto y más fruto, buen fruto, para que podamos dar una agradable ofrenda de alabanza a Dios, para que Él pueda exprimir de nosotros un agradable vino nuevo, maduro, que solo puede venir a través de Cristo y el Espíritu Santo en nuestras vidas, para que juntos pronto beba con nosotros la última copa de alabanza. Aleluya. Que el fruto que llevemos en el Espíritu produzca una buena bebida digna de las bodas, digna de ofrenda a nuestro Dios. Él se ha proporcionado a sí mismo como libación. Su sangre a través de su sacrificio es la copa que bebemos, que reemplaza la copa de la ira que Él bebió por nosotros. Quiero hacer una nota aquí porque encontré una historia que quiero compartir. Yo al leer esa historia me quedé asombrada. Escúchame, nosotros no producimos este fruto por nuestra cuenta, ni por nuestras propias fuerzas. Por Dios, por Jesús, por el Espíritu Santo podemos dar fruto. Es el fruto del Espíritu Santo mismo y no manzanas y naranjas lo que producimos.
Sin embargo, hay muchos que piensan que dan su propio fruto por su propia voluntad y quieren la herencia sin reconocer a Cristo cuando Él es el único camino al Padre. No hay copa de alabanza o fruto que podamos producir sin que Él beba la copa de la ira por nosotros y sea la primera ofrenda del fruto, derramando su sangre por nosotros. Antes de contarles la historia, quiero compartirles una parábola de la Biblia que muestra esto. Esa tiene mucha con la historia, y si podemos todos ir a Marcos 12, esta parábola se encuentra en Marcos 12, 1 a 8, y cuando leemos eso vamos a entender la historia. Marcos 12, 1 a 8, nos dice: entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Hizo todo y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero aprendiándolo, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Pero estos viñadores fueron asesinados por el dueño por esto, porque no puedes deshacerte del hijo para obtener la herencia. Es solo a través del hijo que recibimos la herencia. Incluso el versículo que hemos estado memorizando para los viernes, las clases, nos dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y sabemos que él es el verbo encarnado, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, que va a venir en la boda, para alabanza de su gloria. Efesios 1, 13, 14. Entonces, quiero compartir la historia. Es que hace años hubo un coleccionista de arte famoso y rico que con su hijo coleccionó el mejor arte. Tenían los de Picasso, Van Gogh y muchos otros. Tenían la colección de arte más extensa y mejor. Cada Navidad iban a subastas comprando solo las mejores obras de arte. Pronto una guerra se apoderó de la nación y el hijo tuvo que ir a cumplir con su deber en el ejército. El padre se preocupó mientras el hijo estaba fuera, y unas semanas antes de Navidad sus peores temores se hicieron realidad cuando recibió la noticia de que su hijo fue asesinado en el cumplimiento del deber, trayendo a un compañero soldado a recibir ayuda médica. Cuando llegó el día de Navidad, el padre estaba demasiado molesto para asistir a una subasta y no estaba listo para asistir a una sin su hijo, cuando alguien llegó a su casa y tocó el timbre. Cuando abrió la puerta, fue el Señor al que el hijo había salvado y perdió la vida para llevarlo a recibir atención médica. Le contó al padre la historia y le explicó que el hijo ayudó no solamente a él, pero a muchos de los soldados
También le dijo que era artista y quería hacerle un regalo. El soldado le entregó al padre una pintura tan hermosamente detallada que era un retrato de su hijo. El padre le agradeció y movió sus costosos cuadros de encima de la chimenea y colgó el retrato de su hijo. Cuando murió el padre, todo el mundo de arte lo supo. Verá, cuando moriría toda su colección, toda ella iría a subasta. Cualquiera que supiera algo sobre arte quería y estaría en esta subasta. Este hombre, después de todo, era famoso y rico y tenía muchas obras de arte que otros solo deseaban poseer. Como parte de su testamento, toda la colección sería subastada en Navidad y así sucedió. Todos se reunieron en la subasta en el día de Navidad, listos y desesperados por llevarse una pieza de la colección a casa. Cuando comenzó la subasta, sacaron la primera pieza, el retrato del hijo, y el subastador pidió una oferta de apertura, pero la sala estaba en silencio. Después de unos momentos, alguien de la parte de atrás gritó: a nadie le importa un retrato del hijo muerto del viejo muerto. Pase a las piezas importantes. Mientras otros comenzaron a discutir de acuerdo, el subastador explicó que la voluntad del dueño que murió decía que esta pintura tenía que venderse primero. Con todos frustrados, un señor habló y ofreció todo lo que tenía, $10, por el retrato del hijo, ya que lo conocía y por lo tanto le gustaría tenerlo. Sin otra oferta, el retrato del hijo se compró por $10 y el subastador terminó la subasta. Todos estaban molestos por no entender por qué había terminado la subasta. Solo se vendió el retrato del hijo y había una colección extensa por la que se habían presentado y que aún no había sido licitada. El subastador explicó que el testamento del hombre era el que compraría el retrato del hijo, heredaría toda la colección. Nuestra herencia del reino se debe a Jesús y es solo a través de Jesús que podemos ser participantes de él. En Juan 15, 1-6, esa trata de la productividad alcanzada en nuestras vidas después de que comienza la conversión. Esta enseñanza comienza a dejar muy claro cuánto necesitamos a Jesús. La exhortación aquí ocurre al final de su ministerio, hablando a sus discípulos después de su observancia final de la Pascua. Confirma que lo que el Padre desea que se produzca en nuestra relación no se puede producir sin Cristo. Este pasaje es una advertencia final para que hagamos todo lo posible para permanecer en Él, no permitiendo que nos pase lo que acaba de pasar con Judas. Es importante comprender correctamente lo que Cristo enseña en Juan 15. Claramente Él nos dice que Él es la vid y que nosotros somos los pámpanos que se le unen. Así como las uvas solo pueden producirse mediante un brote que permanece adherido a la vid, podemos producir un fruto espiritual que agrada al Padre y por lo tanto estar en el reino de Dios solo si permanecemos unidos a Jesucristo. En esta ilustración, todo el alimento que da como resultado fruto debe provenir de la vid. Él no solo paga el castigo por nuestros pecados, sino que siendo la vid verdadera, también suministra el alimento espiritual para producir fruto que glorifica al Padre y nos prepara para la vida en el reino de Dios. Y el propósito de la fruta de las uvas en ese entonces y aún
y aún hoy era producir vino. Y entonces, preguntáseme yo, ¿el fruto que producimos produce buen vino? Olvídese incluso del vino. ¿Es bueno beber el jugo de su fruta? Muchas personas que intentan bajar de peso, yo sé nadie aquí porque somos todo bien, no, pero muchas personas que intentan bajar de peso comienzan a tomar jugos. Cuando haces jugo, amados, tomas frutas y verduras y las exprimes, presiones, trituras y polvorizas para producir el jugo y transformar la fruta en jugo que puedes beber. Sé que nadie aquí comprará fruta mala o podrida. La fruta que usamos para comer o jugo para beber es buena fruta. Amén. Y así nosotros tenemos que producir buen fruto para que el Señor puede beber de esta copa de alabanza con nosotros en la boda final. Entonces les pregunto otra pregunta. ¿No nos han aplastado, exprimido y presionado? Si alguien aquí no ha enfrentado ningún problema, no es cristiano. Como cristianos es de nuestro aplastamiento exprimido y prensado que nuestra fruta se exprime. ¿Qué bebida estás produciendo? Y aquí está la respuesta, hermanos. Cristo es tan bueno que nos da la respuesta. Y cuando yo empecé, te dije que había una pregunta, pero gloria a Dios, gracias Jesús. Tengo la respuesta aquí para todos nosotros a esta pregunta. La pregunta era, ¿cómo sabrá? Quiero que le digas a tu hermano junto a ti o a tu hermano en la pantalla, pero escoja un hermano y diga, lo mejor está por venir. ¿Cómo sabrá? Lo mejor está por venir. Aleluya. Como en las bodas de Caná, cuando pensaron que ya habían servido el buen vino al principio, incluso pensaron que se les había acabado el vino, el maestro del banquete declaró, vaya, vaya, vaya. Esperaron hasta ahora para servir el buen vino. Lo mejor está por ser servido, hermanos. Aleluya. Quédate hasta el final. Seguir esperando. Mantente en el camino del Señor. Vayamos a la boda del Cordero porque lo mejor está por venir. Amén. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque te buscamos y te encontramos, Señor. Gracias por tu presencia, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por tu promesa, Señor, que el mejor va a venir. Gracias, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Y queremos, Señor, seguir en el camino, Señor. Queremos, Señor, seguir juntos a ti, la vid verdadera, para producimos frutos agradables al Padre, que podemos juntos beber de la copa de la promesa de la alabanza en la boda tuya, Padre. Ayúdanos, Señor. Te adoramos, te glorificamos. Gracias, Señor, por tu promesa. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos redimiste con tu sangre preciosa. Bebiste, Señor, de la copa de la ira, Señor, para que nosotros no tenemos que beber, Señor. Y aquí está nuestra respuesta, Señor. Seguimos juntos a ti, la vida verdadera, para podemos producir frutos agradables a ti, Señor. Que cuando tú exprimes de ese fruto, Señor, puedes beber junto con nosotros una copa de alabanza. Aleluya, Señor. Gracias, porque tú eres bueno. Tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor, y declaramos tu bondad por la mañana y tu fidelidad por la noche.
Tú no cambias, Señor. Tú eres el mismo, poderoso y fiel de ayer, hoy y para siempre, Señor. Te glorificamos, Señor. Y te adoramos, Señor, una vez más, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén.